primera clase sincrónica del año. Bien, comencemos. La primera pregunta que les tenemos como equipo es si que recuerdan alguna pregunta o actividad que les haya sido más difícil o les haya demandado más tiempo para redactarla, les haya complicado mucho más que otra. Nos pueden responder a través de cámara o simplemente en el chat. Alguna actividad que les haya parecido difícil o que les haya costado más. Del diagnóstico, por si acaso, de alguno de los tres diagnósticos que llevamos hechos. Pueden encender sus micrófonos o escribirnos a través del chat. ¿Recuerdan alguna actividad o que les haya gustado más, Sí, que yo les recuerdo haya llamado la atención? cuando hablaron de la primera Junta Nacional de Gobierno y aprobación del voto femenino De acuerdo. y Muy ¿y eso les pareció difícil? ¿Lo encontró fácil, complicado? ¿Se demoró no, mucho, poco? ¿Sí? no, a Yo mí en lo tuve que leer personal harto para me gustó. entenderlo. Estuvo súper fácil. De acuerdo. Tenemos distintas reacciones, lo que es muy bueno para empezar esta clase. Así que vamos a comenzar. La actividad que tenemos para esta primera clase es el objetivo, es que vamos a retroalimentar ciertas preguntas que hemos escogido en relación a sus respuestas, tanto de alternativas como preguntas de desarrollo. Así es que vamos a comenzar primero con las preguntas de alternativa y luego Patricia va a retroalimentar las preguntas de desarrollo. Ahora voy a comenzar yo con las preguntas de alternativa. Esta pregunta ya la vimos en el diagnóstico, es una pregunta conocida y vamos a ver cómo se responde y cuáles eran las claves en el texto para llegar a la respuesta correcta. En esta ocasión, quiero invitar a alguien que quiera leer este texto para todo el curso. ¿Alguien se ofrece para leer el texto? Que vea la letra y tenga ganas de leer con confianza. Aquí somos todos amigos. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Gabriel levantó la mano. De acuerdo, Gabriel. Encienda su micrófono y su cámara si quiere leer. O con su micrófono está bien. Ya, yo me ofrezco. Ya. Muchas gracias por su participación. Comience cuando quiera. Ya, aquí explican que dice lee el texto a continuación y responde. Época de 1900, la buena época. Qué orgullo ser burgués y qué orgullo ser europeo. Alrededor de los verdes tapices de Londres, París o de Berlín se decide la suerte del planeta. Se trasplanta el caucho de la Amazonas a Malasia. Se ahogan en la miseria los enormes yacimientos de Alto Hao Ho. Se construye en pocas semanas una ciudad minera al norte del Alto Val, movilizadas por el vapor. Las riquezas del planeta se desplazan de un extremo al otro del mundo, gracias a las órdenes que el telégrafo transmite en pocos minutos. La vida de millones de seres depende de las decisiones de los consejos de administración de Londres, París o Berlín. Dice entre párrafos, Morace C. El apogeo de la burguesía, Barcelona, España. Ed Laboral 1965. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por su aporte y participación. Bueno, este era un texto que aparecía en una de las actividades de diagnóstico y venía la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que era un orgullo ser burgués y europeo para inicios del siglo XX? Antes que procedamos a ver cuál era la respuesta correcta,
necesito que anoten algo muy importante para esta clase, para el desarrollo y en teoría nos va a servir para todo el año, inclusive para el momento para el momento de la examinación. Voy a escribir acá en el chat que siglo XX significa la época comprendida entre el año 1900 y 1999. Así que hay muchos estudiantes que deben conocer que eh, cuando se habla de siglo XX se refiere a esta época, entre los años 1900 o 1920. Eso tienen que tenerlo claro. Porque, por ejemplo, si aparece en una pregunta que hace referencia al siglo quinto, quiere decir que se refiere a los años comprendidos entre el año 400 y 499. ¿Se entendió esa idea? ¿La anotaron? Necesito algún feedback, por favor. Bastián, pusiste 10. Ah, perdón, sí, perdón. Siglo quinto. Siglo Como una quinto, vez. sí, con la razón. Gracias por esa corrección. Espérate, lo voy a escribir acá. Siglo quinto es del año 499. 400 a 499, Ahí está. tal como lo puso la profesora Patricia. Otro tip para poder ubicarse con eso es restarle al siglo uno. Por ejemplo, cuando estamos hablando del siglo XVIII, los años van a ser los correspondidos en el 17, o sea, entre 1700 a 1799. No sé si Ese, eso se entiende. Para mí eso es como sí, el tip. ¿se entiende esa idea, chiquillos? ¿Chiquillas? E igual Perfecto. si quieren lo anotan. Sí, es importante que lo anoten porque Sí. varias preguntas en historia se refieren a siglos y no determinan el año específico. Así que esto es un tip muy importante. Hagan un mini ejercicio cuando terminemos la clase, escriban ahora siglo XX y ponen entre paréntesis 1900 a 1999 y después van retrocediendo. Siglo XIX, XVIII, XVII y van poniendo los años al ladito para que vayan viendo si es que entendieron esta idea. Bien. Hecha esa salvedad, vamos a proceder a ver las alternativas que nos ponían acá en este ejercicio, en esta actividad. ¿Por qué crees que era un orgullo ser burgués y europeo para el inicio del siglo XX? Que ya dijimos que es el periodo comprendido entre 1900 y 1999. Uno, porque eras quienes cobraban impuestos. Dos, eras quienes tomaban las decisiones a nivel global, tanto en materia económica como social. Tres, porque vivían en el Amazonas y en Malasia. Y cuatro, porque tenían telégrafos. Eh, Muy bien, aquí ya han empezado a responder. Respondan cuál creen o si quieren activen la cámara y hagan una seña o digan el número de cuál es la alternativa correcta. Número 2. Número 2. Muy bien. Veo que varios han respondido número 2. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Efectivamente, muy bien, los que participaron están todos correctos. Eh, la alternativa correcta era la número 2. Y aquí la habilidad a trabajar que imponía esta actividad era la inferencia. Es decir, la respuesta no estaba de manera explícita en el texto, sino que nosotros teníamos que hacer un juicio sobre los hechos que nos exponía el texto. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de esos hechos que nos llevan a la respuesta correcta? Podemos verlo acá. Primero, en la primera parte donde dice alrededor de los verdes tapices de Londres, París o Berlín se decide la suerte del planeta. Aquí ya nos da un primer indicio de cuál podría ser la respuesta correcta. Y finalmente, y para consolidar la idea, dice, la vida de millones de seres depende de las decisiones de los consejos de administración de Londres, París o Berlín, las mismas ciudades que aparecían al inicio del texto. Entonces, con estas dos claves, o estas dos ideas centrales del texto, nosotros podíamos llegar a la respuesta correcta en esta que ustedes muy bien aportaron a la clase y dijeron que era la número 2.
Vamos a la pregunta Bastián, número 2. Bien, antes de que sigas, no es necesario que noten las preguntas en su cuaderno. Lo que nosotros queremos que ustedes entiendan ahora es más o menos cómo se pueden ir llegando a las respuestas correctas, ya porque estas preguntas las vimos en el diagnóstico. Entonces es más o menos para que ustedes vayan viendo si es que están bien o si es que necesitan reforzar alguna habilidad y eso después lo vamos a ir trabajando con las clases. exacto. Tal como dice la profesora Patricia, esto no es necesario que lo anoten porque lo hemos trabajado ya previamente. Lo que, el objetivo de esta retroalimentación es que podamos ver cuál es el procedimiento a utilizar para que podamos llegar a la respuesta correcta, en específico en estas preguntas que son de alternativas. Ahora, para la pregunta número 2, ¿alguien se ofrece a leer estas dos diapositivas que vienen? ¿Alguna persona que pueda leer al curso completo? ¿Nadie? Ya, la voy a proceder a leer yo. Durante el siglo XIX, la epidemia, la epidemia del cólera mató a más de 70.000 personas por la contaminación del agua. Durante 1850 se arrojaba agua servida al río provocando malos olores y muertes de diversos animales. En el año 1865 se creó el alcantarillado, solucionando el problema del olor, pero no de la contaminación. En el año 1910 comenzó un plan de descontaminación que mejoró la calidad del agua, pero seguían sin haber peces. Una de las fuentes de contaminación más importantes es el desagüe. El desagüe, desaguas mineras, desechos industriales, ganadería. Arrojan sus aguas contaminadas al mar, afecta a todo el ecosistema próximo. Los principales medios de transportes con altos agentes contaminantes debido a los gases que emanan. Las principales causas de tal son urbanización, cultivo, ganadería, construcciones, etc. Esto, de hecho, de manera desregularizada, puede generar daños ambientales. Los principales problemas ambientales son las mineras, la tala de árboles y la caza y pesca sin regulación. Después de ese texto, le solicitamos también el diagnóstico que respondiera a las siguientes preguntas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son? Ojo aquí, porque cuando dice es o son, se refiere a que puede ser una o más alternativas correctas. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es o son correctas respecto al impacto medioambiental de la industrialización durante el siglo XIX y en la actualidad? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta o las respuestas correctas de esta pregunta? La número 2 dice Yo la 3 pienso yo. la 3. ¿Quién más? Si no me equivoco, yo puse que era la 2 y la 3. Muy bien. Bueno, vamos a proceder. ¿Cuál respuesta era la correcta? Aquí la respuesta correcta era la respuesta número 2 y la alternativa número 3. Estas alternativas lo que evaluaban la habilidad a evaluar era la extracción de información explícita. Es decir, la respuesta se encontraba de manera explícita en la infografía que presentamos. Entonces, para responder esta pregunta, bastaba que nosotros estuviéramos atentos y estuviéramos tomando apuntes y haciendo resumen o destacando las ideas más importantes del texto. Bastián, Realmente, disculpa, dime, podemos avanzar más rápido porque igual nos falta mucho. Todavía tenemos que presentarles el plan anual también. ya, No sé vamos, si nos saltamos algunas nomás. ya. Voy a hacer esta de última. La pregunta, la actividad número 3
es sobre el video de la independencia de Chile que adjuntamos al diagnóstico. Eh, Todos vimos el video, así que no es necesario que lo volvamos a ver, pero vamos a revisar esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son correctas respecto al video anterior, de la independencia de Chile, de cuál deberían haber tomado cuenta? Entonces, uno, en el periodo de colonia, Chile dependía del virreinato del Perú. Aquí también se preguntaba si es que es una o más. Podían ser una o más respuestas correctas. Dos, las juntas de gobierno favorecieron la independencia. Tres, la patria comienza con la batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817. El 12 de febrero de 1818 se firmó el Acta de Independencia de Chile. ¿Cuál creen que era la respuesta correcta en Yo esta? puse todas las anteriores. Muy bien, Gabriel. ¿Alguien más? Camilo de la Rosa dice 4. La respuesta correcta la vamos a ver a continuación. Y efectivamente, como dijo Gabriel, eran todas las respuestas, o sea, eran todas las alternativas correctas. En esta actividad, la habilidad a evaluar era la extracción de información explícita. Eh, Igual que que la pregunta anterior, la respuesta se encontraba en el texto, entonces había que estar muy atento a lo que nos decía el video e ir tomando apuntes para que pudiéramos responder esta pregunta. A continuación, va a exponer la profesora Patricia en cuanto a las respuestas de desarrollo que aparecían en los diagnósticos de las 3 clases que hemos trabajado este último tiempo. Así que ahora va a exponer ella. Ya, gente, no sé si pudieron anotar los tips que les dimos en el video del tercer diagnóstico. Que hicimos ahí un video, estaba Bastián, aparecía Maciel y aparecía yo. Ya, en ese video, ahí Camilo dice que no, Gabriel dice que sí. Eso yo se los comentaba al principio. Eh, esos tips sirven para cualquier materia y para cualquier tipo de material, ya sea oral, escrito, un video, una canción, un texto, etcétera. Ya, entonces es muy importante que si los anotaron los tengan presentes para poder ir trabajándolos durante el año. Si no los anotaron, voy a ver si es que Vero lo puede subir en el grupo de WhatsApp para que le echen una mirada de vuelta y si es que anotaron, vean si es que les faltó algo. Sobre el trabajo de desarrollo que vimos nosotros, no sé si Bastián estás por ahí para que me vayas pasando las diapos. Lo primero, eh, como profesores nosotros notamos cuando una respuesta está sacada de internet porque se repite varias veces tal cual. Para nosotros no es importante, no es ni más válido ni menos válido que ustedes hagan eso. Lo que sí les queremos pedir es que si ustedes van a extraer una información textual de internet, es que puedan contrastar esa información con otras páginas. Ya esto quiere decir que no me vaya a la segura con el primer link al que yo ingrese, ya, porque eso me va a permitir verificar si es que esa información es real. Y lo otro es que después puedan leerla, para que puedan internalizar esa respuesta que están dando, ¿ya? Recuerden que esto es para que después en su examinación les vaya bien. Nosotros no necesitamos que ustedes respondan la información explícita, necesitamos que vayan entendiendo la materia. Siguiente, por favor. Otra cosa es reconocer las marcas textuales. Por ejemplo, cuando en una pregunta a mí me dicen, ¿te gusta andar en bicicleta? ¿Por qué? Ese por qué a mí me está pidiendo una justificación. En el caso de una examinación formal, si es que yo no respondo a ese por qué, esa respuesta va a estar incompleta. Entonces me puede restar puntaje. Es importante que vayan revisando toda la estructura de esa pregunta para que puedan responder correctamente. En algunas también aparece
da ejemplos o justifica tu respuesta o de acuerdo a tu opinión, ¿ya? Ahí yo sé que me está preguntando lo que yo opino sobre ese texto, sobre esa imagen o sobre ese video, ¿ya? Eso también pasó en el primer diagnóstico con la imagen del afiche de donde salió una mujer con un niño en brazos, ¿lo recuerdan? Que fue de la primera semana. Ya, y alguien me dice que sí. No sé si alguien me puede hacer así, así. Ahí la pregunta que venía Sí, después, ya, gracias Ana, era acerca del afiche y no de mi opinión personal. ¿Ya? Entonces tengo que también estar pendiente de eso. Si es que lo que me están preguntando es sobre lo que yo opino o sobre lo que se puede ver explícitamente en esa imagen, en este caso. Ya para que tengan las respuestas correctas. También pasó en el primer diagnóstico cuando les preguntaban si les gustaba historia en el colegio y por qué. Muchas tenían que ver con algún tema personal con el ramo más que, por ejemplo, con la materia. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener ojo si es que me están preguntando si me gustaba o no porque yo tengo interés o si me están pidiendo que responda porque la materia no me gustaba o el profesor o profesora no me satisfacía. Ya que eso a mí me gustó leer eso, que muchos pusieran las experiencias que habían tenido con sus profesores y profesoras. Eso para nosotros es súper importante. Siguiente, por favor. Esto también es muy importante. Cuando yo estoy escribiendo algo, ya sí, suele pasar que a veces los profesores nos fallan. Todos tenemos un profesor que nos falló y uno que nos inspiró. Esto del receptor, gente, es muy importante, sobre todo cuando les toquen preguntas de desarrollo en una examinación formal. Yo tengo que tener en claro que la otra persona a mí no me conoce. Por lo tanto, yo tengo que responder de forma muy formal. No puedo responder tal cual como yo hablo, porque puedo omitir información importante que la otra persona no tiene por qué saber porque no me conoce. ¿Ya? Entonces, cuando vayan a responder una pregunta de desarrollo, siempre tengan presente que la otra persona que los va a leer tiene que entender esa idea completa, porque la otra persona no los conoce. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Ya, súper. Eso, grábenselo bien en la cabeza, por ahí se favor, por favor, entiende. por favor. Ya. Esto, a ver acá. Ya, para poder reconocer, por ejemplo, la idea principal de un texto, yo puedo ir anotando las palabras que se van repitiendo más, que son sinónimos entre sí, o que a pesar de que estén en un lenguaje más poético, por ejemplo, en el caso de el texto que hubo en el diagnóstico 3 hace referencia a lo mismo, ¿ya? Entonces siempre tener presente que ese texto con el que yo esté trabajando es la información que necesito para responder. No voy, si es que en el texto me están preguntando por el año 30 y yo sé algo del año 40, no importa. Centrarse siempre en la información que se está pidiendo en la pregunta. Por eso es muy importante que ustedes lean bien, detenidamente, con mucha atención. Siguiente. Esto es lo mismo, vuelvo a la idea anterior. Generalmente, cuando tengo un texto en una prueba, el título de ese texto me va a estar dando ya los rasgos de esta idea central, ¿ya? Entonces, si es que, por ejemplo, me dice Crónica sobre el 11 de septiembre de 1973. Si yo reconozco que es una crónica y logro identificar el año
como un año histórico en la historia de Chile, yo ya voy a saber que lo que voy a leer en el texto se va a tratar del 11 de septiembre de 1973. Si además aparece una fecha muy puntual, quiere decir que todo lo que yo vaya a leer tiene que ver con ese día. Ya en este caso, si es crónica del 11 de septiembre de 1973, yo puedo automáticamente inferir que tal vez me pueda contar todo lo que sucedió ese día desde que se dio la orden de atacar la moneda, por ejemplo. ¿Ya? Siguiente. Esto me va a servir para poder subrayar la información correcta. El subrayado es súper importante. Y la idea es que yo pueda subrayar la cantidad de texto que a mí me haga más sentido. O sea, si es que yo subrayo todo lo que es central y yo después esto lo leo, me tiene que hacer sentido para recordar aquello que leí. Ya entonces yo puedo subrayar el concepto principal de ese texto, puedo subrayar las características, cosa que después yo cuando vuelva a leer ese texto y vea lo que tengo subrayado, vuelva a recordar. Siguiente. Si es que he leído 2, 3 veces, he visto el video, lo he retrocedido y sigo sin tener claro cuál es la idea principal de mi texto, yo puedo googlearlo. En el caso del texto del diagnóstico número 3, yo puedo poner movimiento, Jorge Drexler, explicación. Ya acá tenemos que usar la tecnología a nuestro favor. Y vamos a hacer el ejercicio a la inversa. O sea, voy a partir sabiendo cuál es la explicación de ese texto. En general, la gran mayoría puso que se trataba de la migración. Ya, si yo digo que se trata de la migración y la canción se llama Movimiento, ahí ya puedo ver cómo se enlazan ambos conceptos. Si yo no logro identificar esto, hago este ejercicio, pongo la explicación en Google, leo alguna página confiable que me diga de qué se trata el texto y lo que tengo que hacer después es volver a leer y ver qué palabras a mí me hacen reconocer esta idea que yo ya sé, que yo ya encontré en Internet. Ya estamos haciendo el trabajo desde el final hacia el inicio, que no está mal, también nos va a servir para después poder ir reconociendo mejor con el tiempo. Entonces, este ejercicio, junto con el primero de copiar y pegar, lo importante es que nosotros vayamos teniendo conciencia de los pasos que estamos haciendo y de después llevar todos esos pasos al texto para poder entenderlo. ¿Se entienden esas dos ideas, lo de copiar y pegar y de buscar la explicación de un texto? Sí, me dice Gabriel. ¿Alguien más? ¿Queda alguna duda de eso? Ya. Hola, Mariana. No, ninguna. Ya, entonces, de nuevo, si es que Hola. vamos a estar trabajando, si es que vamos a estar trabajando con Internet y lo vamos a tener a nuestro favor y sentimos que todavía no tenemos buena comprensión de lectura, podemos hacer estos dos ejercicios, copiar y pegar y buscar la explicación, pero siempre teniendo en cuenta que debo completar toda esa idea, ¿ya? De volver a leer, volver, por ejemplo, si busco la explicación, subrayar donde aparece la palabra migración o movimiento o alguna acción que implique esto mismo, caminar, volar, no sé. Siguiente. Creo que con eso ya estamos. Sí. Gente, ¿queda alguna duda sobre la retroalimentación de los diagnósticos? Si tienen algún comentario sobre alguna pregunta de desarrollo que les haya sido más difícil o alguna pregunta de alternativa que haya sido difícil, algún comentario, pueden hacerlo en este instante, antes que pasemos a la otra sección de esta clase. Dejemos ahí un tiempo para el diálogo. Ah, eso también, gente, habían personas que respondían, no sé, en la parte de desarrollo.
tengan súper presente que nosotros, en el momento en el que ustedes están respondiendo, estamos pendientes del chat. Entonces no se queden con esa respuesta. Búsquennos en el chat o ahí mismo en el grupo general, escriban que no entienden alguna pregunta, porque eso también a nosotros nos ayuda para poder realizar mejor esas preguntas con las palabras más precisas para que ustedes después no tengan esas dudas. ¿Ya? Entonces, si es que no saben algo, incluso si es que no pueden responder el mismo día lunes en el momento en el que es la clase de historia, igual nos pueden preguntar, igual los vamos a ayudar. Y ahora, como era diagnóstico, no pasa nada, no pasaba nada si es que ponían un punto o si es que ponían, no sé. Lo ideal sería que eso se fuera reduciendo de ahora en adelante, porque ustedes tienen que practicar para su examinación. ¿Ya? Acá nosotros estamos de guías nomás, de mediadores. ¿Ya? Entonces, a nosotros, um, obviamente que nos afecta si es que ustedes ponen un punto, pero tienen que pensar que esto es pura práctica para ustedes. Como ven ahí, el plan anual son 16 clases, es muy poquito tiempo, ¿ya? Entonces es muy importante que todas las dudas que puedan tener sobre alguna clase, ustedes la pongan en el grupo, ¿ya? Y a lo mejor así también van a estar ayudando a otro de sus compañeros o compañeras que a lo mejor no se atreva a preguntar. Tiene mucho sentido lo que dice la profesora Patricia, porque hay veces que estudiantes de vergüenza, de pudor, no preguntan en el grupo y pueden haber 10 estudiantes que tienen la misma duda. Entonces, cualquier duda de actividad, ahora que vamos a empezar con, ya no son más clases de diagnóstico, sino que son clases de contenido del año periodo lectivo, tienes que hacernos las preguntas nuevas. Y tengan en consideración que estas preguntas las preparamos de forma muy similar a lo que es la examinación. Entonces, bien como dice la profesora, esta va a ser una práctica durante todo el año y la idea es que vayamos participando y respondiendo todas las actividades que se encuentren en la clase en el documento de Google Forms. Hecha esa salvedad, ahora vamos a pasar a presentar el plan anual, es decir, una construcción es un documento que se divide en todas las clases que vamos a tener este año y sus contenidos. El primer módulo es, lo cambio, es construcción de una sociedad histórica, construcción histórica de la sociedad, perdón, que se divide en 4 clases, 2 de construcción de una identidad mestiza, es decir, va a hacer referencia a los pueblos prehispánicos que habitaron Chile a lo largo de todo su territorio, de norte a sur, y también la creación de una nación, es decir, al periodo en que se crea el Estado de Chile, la independencia y todos esos tópicos que vamos a ver en este primer módulo. El segundo módulo, bueno, como pregunta, para reflexionar, ¿se han preguntado alguna vez en qué es una nación? ¿Se sienten parte de una nación? ¿Alguien se ha hecho esta pregunta, qué es una nación? ¿O tiene algún concepto o ha escuchado hablar algo de esto? Pueden responder en el grupo No, o nunca han escuchado qué es nación. Bueno, estos temas son los que vamos a abordar. Aquí Gabriel nos pone una nación, se dividía por regiones, si no me equivoco. Bueno, Gabriel tiene una noción, la niña que respondió también dijo que no tenía. A priori una nación es un grupo de gente que tienen tradiciones en común, hablan un mismo idioma y comparten un mismo territorio. Pero temas así son los que vamos a abordar en el primer módulo. A continuación, el segundo módulo hace referencia a Chile en el siglo XIX, es decir, como la regla que dijimos delante, al periodo comprendido entre 1800 y 1899. Principalmente aquí vamos a ver
la riqueza del salitre, las, las consecuencias que tuvo esta gran economía del salitre, como la cuestión social, los problemas que enfrentaban los obreros con esta gran economía del salitre, entre otras cosas, son temas que vamos a abordar en este módulo. Vamos a pasar, y el siguiente módulo, el módulo 3 se divide en 4 clases sobre el siglo XX, es decir, al periodo comprendido entre 1900 y 1999. Es un periodo bien largo, por eso se destinan 4 clases a ello, y además de ser largo, es un periodo muy importante que tiene consecuencias hasta el día de hoy. Por ejemplo, con lo que pasó con el golpe militar, vamos a ver varios contenidos en relación a este siglo. Ojo ahí con eso, porque yo creo que habemos muchos que nacimos en el siglo XX, pero también hay unos que ya, si nacieron en el siglo XXI, ¿cuántos tendrán? Yo creo que ustedes que tienen hijos, ¿cuántos años tienen sus hijos? Claro, porque la gente que nació en el 2000 tiene 20 años. ¿Hay alguien que haya nacido en el 2000, 2001 o no? Por acá. Camilo, ¿en qué año naciste? 2001. Claro, Camilo es full siglo XXI. ¿Sí? Entonces es un periodo bien entretenido de la historia de Chile, que Oye, Gabriel mañana está de cumpleaños, para que lo saluden en el chat. eso en cuanto al módulo 3. Aquí hay una pregunta de reflexión en cuanto al módulo 3. ¿Qué acontecimientos de Chile en el siglo XXI, es decir, entre 1900 y 2000, crees que vamos a revisar en este módulo? ¿Alguien tiene alguna idea de algún acontecimiento histórico que haya pasado en esta fecha? Entre 1900 y 2000. Muy bien, Camilo, el golpe militar. Bien, Gabriel. Gracias por su participación. El terremoto, Muy bien, el terremoto. Hartos terremotos durante este siglo. Está el de 1960 en Valdivia, el terremoto más grande de la historia. También el de 1985. Bueno, todas estas temáticas las vamos a ver dentro de este módulo 3. ¿Qué pasó después del golpe? Claro, ¿qué pasó con la transición? En la actual constitución también vamos a tener oportunidad de ver que se creó en el golpe y sigue vigente hasta el día de hoy. Todos estos temas los vamos a abordar en el módulo 3. A continuación, Patricia va a cerrar con los últimos módulos del Nos queda plan poquito adelante ya. que Nos vamos a ver. quedan 2 módulos y vamos cerrando y nos gustaría que conversáramos un ratito, si es que se pueden quedar. Eh, Se supone que esto iba a terminar, como que ya estamos en el límite, pero como pasó esto de que se quedaron en lenguaje, vamos a alargarnos un poquito, ¿ya? La idea es que esto sea solo por hoy, de alargarnos. Eh, Se me fue el power. Bastián, Bastián, ¿estás ahí? Bastián, ¿estás bien? parece que se le cayó la... Te Ahí volvió. caíste. Ahí está. Pero Bastián, la presentación. Me dejaste sola. errores de primer clase. Sí. O sea, en vez de silenciarme, abandoné la sala. No toman en cuenta Compárteme esto. el PPT, por favor. Sí, dame un segundo. Ya. Para seguir con el módulo 4 y 5. Mientras, voy a hacer relleno acá. Eh, Igual pueden anotar en sus cuadernos, son 5 módulos. Ya. Vamos en el cuarto. Ahí está. ¿Se ve? Ya, sí, alcancé a hacer poquito relleno. Ya, El perfecto. módulo 4 es democracia y ciudadanía. Y fíjense que acá de nuevo tenemos 4 clases
2 van a ser institucionalidad política y 2 de sistema económico nacional. Yo creo que, no sé si podrán reconocer algún concepto asociado a esto, que este último año y medio ha estado súper fuerte la cuestión económica y la cuestión institucional y política en Chile. Entonces, no sé, ¿se les ocurre, por ejemplo, algún concepto económico? Eh, Ahora se está hablando harto. ¿Cuál es el sistema económico por el cual nos regimos en Chile, por ejemplo? Alguien ahí que me responda en el chat. Me siento como en una sesión de Ouija, como esperando a ver si me contesta. Ya, el rol de la AFP. ¿Eso será político o económico? ¿Qué creen ustedes? Político, dice Camilo. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Económico, dice Gabriel. Todas estas cuestiones no les estamos pidiendo que nos respondan así académicamente, ¿eh? Las La crisis colusiones, que estamos viviendo hoy en día es económica y política. ya, sí, entonces es Mm, súper importante hablar de estos temas. ¿Ustedes sienten que han hablado más de política y de economía a raíz del estallido, por ejemplo? ¿Creen que han aprendido conceptos nuevos? Sí, ¿Qué crees tú que has aprendido, Ana? Ana, sí, dígame. ahí estás. ¿Qué crees tú que has aprendido? He aprendido varias cosas en realidad. Sobre todo a tener paciencia, que pucha que tengo que leer. No, pero me gusta leer. No, pero he aprendido varias cosas. Sobre todo a no tener vergüenza de hablar en público. Ya, bien. No, pero por ejemplo, a la materia he aprendido varias cosas. Me ha gustado el concepto que usan. Sí me gustaría que las clases fueran como así más presenciales. Yo pienso que Ay, a uno aprende todos. más. Mm, Sí, pero varias cosas, por ejemplo, que uno no es como su vida diaria, eso se va aprendiendo y es bueno. ya, qué bueno, Ana. Eso, Gracias. Ahí hay más gente que está respondiendo en el chat. Muchas personas dicen que han aprendido más este último tiempo sobre estos conceptos, sobre política, sobre sistema económico. Ahí Camilo nos tira un concepto sobre economía. Andrea nos dice sobre la constitución que ha aprendido. Todo eso lo vamos a ver muy rápidamente en ese módulo. Entonces es muy importante que cada vez que nosotros hagamos una clase, ustedes tomen la mayor cantidad de apuntes posibles, porque si se fijan, por ejemplo, el módulo que corresponde a fines del siglo XIX solo son 2 clases. De esto que hay un montón para hablar de democracia y ciudadanía, sobre todo ahora que se nos viene también una votación súper importante, solo vamos a tener 4 clases. ¿Ya? Entonces también si es que escribieron los módulos, vayan pensando qué conceptos creen que vamos a ver, si es que tienen un tiempito, googleen, no pasa nada si es que no llegan a entender los conceptos, nosotros se los vamos a ir explicando igual. Pero traten de ir empapándose con esto, con esta idea de historia sobre los conceptos que vamos a ver y los módulos que vamos a ir tratando. Y el módulo 5, ahí tenía una pregunta, ¿cuál era el sistema que sabes de la economía chilena y si consideras que te has interesado más en la política a raíz de los sucesos acontecidos en Chile en el último tiempo, que eso era lo que les estaba comentando recién. Siguiente módulo. Este es el último, y es población y entorno geográfico. Acá es como más técnico, ¿ya? Este módulo es como eh, aprender cómo es el suelo en el norte, en el centro, en el sur, cómo es la cordillera de los Andes en el norte y cómo es
en la Patagonia, por ejemplo, em, sobre nuestra cordillera de la costa, y que también es súper importante, cómo influye el clima. em, Cambio climático también. ¿Cuál era la pregunta que le había puesto acá, Bastián? ¿Me puedes cambiar la diapo, por favor? Por ejemplo, ¿en qué se diferencia la zona norte de la zona austral a nivel de clima? ¿Quién me puede responder? ¿Cómo es la temperatura de la zona norte? Ya, en una hace mucho calor y en otra hace mucho frío. ¿Cómo es la vegetación en el sur y en el centro? En el sur hay vegetación, en el centro no mucho. No mucho, es más seco, ¿no? Como que se ve más café el cerro. Sí, En el sur es lluvia. No sé si han visto algún video de Valdivia, que Valdivia es como que todo el año llueve. También tiene un clima muy distinto, por ejemplo, a San Felipe. No sé si siempre pasa que en el verano San Felipe se lleva los récords de temperaturas. No sé si se han fijado en eso, que San Felipe es muy caluroso. Ya, ¿por qué es caluroso San Felipe si está cerca de la cordillera? ¿Se ha preguntado eso ustedes o no? San Felipe está cerca de la cordillera y uno tiende a pensar que a lo mejor porque está cerca de la cordillera, la cordillera yo veo nieve en invierno. No, debe ser súper frío ahí, pero San Felipe tiene, alguien dijo ahí, 37 grados. Entonces todas esas cosas las vamos a ir viendo en el módulo 5. Y con eso terminamos. Puedes poner la diapositiva siguiente que me parece que es... Ah, ya. Quiero saber ahora, si pudieron tomar apuntes de algunas cositas en esta clase. Es mucho más difícil ir tomando apuntes cuando son clases así como en vivo, ya porque uno a veces tiende a hablar más rápido. Eh, ¿Cómo anduvieron con la atención? ¿Qué les pareció esta clase, este módulo, esta primera tutoría? Ya no pude tomar apuntes, buena pero sí puse clase. atención. Buena clase, dice la Ana. Muchas gracias, Ana. A pesar Sí, muy buena la clase. del impasse de abandonar la sesión en plena clase que se mandó el profesor, aún así fue buena clase. No nos abandonen. Oye, eso también, cualquier cosa, algún inconveniente que tengan para hacer el módulo en el horario y en el día que corresponde, en este caso historia, nos pueden enviar un mensaje porque así después nosotros lo tenemos en consideración. Por ejemplo, si es que ustedes tienen turnos rotativos en alguno de sus trabajos y algún día llegan muy tarde a su casa el lunes, nos dicen, no, lo que pasa es que tengo turnos rotativos la próxima semana, lo voy a hacer el día lunes, pero ahora tengo que hacerlo, no sé, el martes, el miércoles, ya todas esas cosas tienen que ir conversándolas con nosotros para nosotros poder siempre encontrarles una solución. Esto es como totalmente distinto a lo mejor a alguna experiencia que hayamos tenido en el colegio, como si no te gusta te vas, o si no haces la tarea te voy a anotar en el libro. Ya acá es todo súper libre y es todo súper flexible. ¿Ya? Entonces, si es que ustedes no pueden responder el día lunes, nosotros no les vamos a decir, tienes un 2. No, nosotros siempre les vamos a encontrar una solución para que puedan responder en otro momento y así no se atrasen. Y le voy a pedir a Vero que me comparta el video de los tips de escritura para colocárselos en el grupo general del WhatsApp, para que así si es que necesitan volver a verlo, puedan seguir completando los apuntes y para los que no pudieron tomar apuntes, que los tengan en sus cuadernos. ¿Ya? Como último, quienes nos hayan anotado en el chat de grupo para efectos del registro de la clase de su asistencia, deben hacerlo en el chat de grupo. Y también, finalmente, preguntarles qué es lo que le ha sido más fácil y qué es lo que le ha resultado más difícil en cuanto a las actividades de diagnóstico que le hemos propuesto como equipo docente de historia. Si alguien nos puede
comentar su experiencia, si es que ha sido muy difícil, han tenido problemas, para tenerlo en consideración para las futuras sesiones, para las futuras clases que se nos aproximan. Pueden comentarlo acá o si no, nos pueden mandar un mensaje después por WhatsApp. No hay problema con eso. Bastián, ¿puedes poner la diapo con los WhatsApp para que nos registren ahí? No sé si todos nos tendrán registrado. Ahí nos sacamos una foto el otro día en la reunión. Oye, yo anoté algunas personas, las voy a ir nombrando. Si es, las personas que voy nombrando, si es que me pueden decir presente, sería bacán. Y si no los nombro, se anotan en el chat, por favor. O nos dicen ahí. Tengo Cindy Espinosa, ¿estás por ahí, Cindy? Presente. Andrea Gutiérrez. ¿Está por ahí la Andrea? Presente. Gracias. Janet Sandoval, me parece que ella estaba con otro nombre. Presente. Romina Velázquez. Presente. Gracias. La Ana Bravo está por ahí. Camilo de la Rosa. Ahí está. Sí, estoy Gabriel. aquí. Gracias, Ana. Gabriel Madariaga. Presente. Gracias. Denise González. Presente. Carlos Varela. ¿Estás por ahí, Carlos? Carlos, ¿estás por ahí? No, no los veo a todos acá en el chat. Lo tengo acá, pero no sé si estará con problemas de conexión porque lo tengo aquí. Voy a seguir. Manuel Cortés. Presente. Gracias. Margarita Silva. Presente. Y Yolanda Vázquez. Presente. Ya, gente. ¿A quién no nombré? Ahí está el Carlos, gracias. Ah, se te pegó el celu ya. ¿A quién no nombré para dejarlos presente hoy? ¿Me pueden escribir en el chat o sacarse el silencio y decirme su nombre y su apellido, por favor? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Tengo 12 personas. Creo que están todos, ¿o no? Creo que son todos. Ya. Ya, oye, estamos ahí en el límite de la hora. María Inés, ¿tiene la mano levantada? ¿Tiene alguna consulta? No. Presente. Gracias. La María Inés no la tenía. Ya, María Inés, ¿te puedes silenciar de nuevo? Uy, dice. Todavía estoy con audio. Ya, no importa. Igual estamos terminando. ¿Cuál es? Eso también, si tienen alguna... Ay, es que me escucho y... Ahí está, gracias. Si tienen alguna duda sobre el uso de la plataforma, también nos comentan para poder ir ayudándolos. Tal vez si es que no saben cómo funciona, podemos hacerle incluso algún video y colocarlo ahí en el chat. Siempre acá pensando en soluciones. Si es estimado y estimada, cualquier duda